Buenos días, nosotros somos el grupo que va a hablar sobre la época románica en la materia Historia de la Arquitectura. Yo primeramente voy a hablar sobre el periodo de tiempo y análisis cuantitativo en la época románica. El periodo románico es un periodo cultural y artístico que se desarrolló aproximadamente desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Para realizar un análisis cuantitativo en esta época podemos abordar varios aspectos, como puede ser la literatura y poesía. En la literatura y en la poesía podemos analizar la cantidad de obras literarias y poéticas producidas durante este periodo, así como la cantidad de autores notables. También podemos estudiar la extensión de sus obras y la evolución de sus estilos literarios. También podemos analizar la música. En la música, en el periodo románico, fue testigo de una profunda transformación de la composición y estilo. Podemos analizar la cantidad de obras musicales, compositores famosos, como Ludwig van Beethoven, etc. También podemos analizar el arte visual en la pintura y la escritura. El románico dio lugar a una abundancia de obras notables. Se puede realizar un análisis cuantitativo de la cantidad de obras de arte producidas y la duración de las carreras de artistas románicos como Gasper, David, etc. Después, en los eventos históricos, podemos también hacer un análisis cuantitativo que puede incluir eventos históricos significativos durante este periodo, como las guerras napoleónicas y sus repercusiones en la cultura románica. En el impacto social y político, el romanticismo estuvo relacionado con cambios significativos en la política y en la sociedad. Se puede analizar cuantitativamente la difusión de ideas políticas y románicas y su influencia en eventos como la Revolución de 1830 en Francia. Innovaciones y tecnologías. Es interesante explorar las innovaciones tecnológicas de la época y su impacto en la producción artística, como intervención de la fotografía por Louis Daguerre en 1839. En la difusión de la cultura románica se puede investigar cómo se difundió la cultura románica a través de las publicaciones periódicas, revistas literarias y otros medios de comunicación de la época. La literatura y la poesía. Durante el romanticismo se produjo una cantidad significativa de obras literarias y poéticas. Por ejemplo, el movimiento Sturm auf Drang en Alemania a fines del siglo XVIII marcó un preludio del romanticismo literario. Puedes analizar la producción de novelas, poemas y dramas teniendo en cuenta la cantidad de páginas escritas y la diversión de géneros explorados. Además, podrías examinar cómo las publicaciones periódicas como revistas literarias contribuyeron a la difusión de la literatura románica. En la sociedad y cómo estaba organizada administrativamente, políticamente, la base económica y un análisis cuantitativo de todo lo mencionado. En el punto número 1 podemos apreciar el cambio de la mentalidad. El romanticismo marcó un cambio significativo en la mentalidad de la sociedad. Se caracterizó por un análisis en la emoción, la imaginación y la individualidad. La sociedad comenzó a valorar la expresión personal, las experiencias subjetivas. En contraposición, la racionalidad y la objetividad del periodo anterior a la Ilustración. El nacionalismo. Uno de los aspectos más destacados de la sociedad románica fue el auge del nacionalismo. Muchos países europeos estaban experimentando procesos de unificación o independencia, y el romanticismo desempeñó un papel importante al promover un sentido de identidad nacional a través de la literatura, el arte y la música. Los escritores y artistas se inspiraron en las leyendas y tradiciones. Además de inspirarse, utilizaron esto, sobre todo los locales, para crear un sentimiento de unidad nacional. Después, en la clase media, durante el periodo románico, la clase media emergió como una fuerza social importante. Esto se debió en parte a la revolución industrial, que creó nuevas oportunidades económicas y un aumento en la urbanización. La burguesía, compuesta por un comerciante, industriales y profesionales, desempeñó un papel destacado en el apoyo a la cultura románica. Las desigualdades sociales. A pesar de los cambios y avances, la sociedad románica seguía siendo muy estratificada. Las desigualdades socioeconómicas eran evidentes, con una gran brecha entre la clase alta y la clase trabajadora. Esta disparidad se reflejó en la literatura y el arte románico, donde a menudo se retrataban las dificultades de la vida en las clases más bajas.
La mujer en la sociedad románica. Las expectativas generó una sociedad románica donde eran tradicionales y restrictivas para las mujeres. Sin embargo, algunas figuras femeninas destacadas fueron las hermanas Bronte y otras más que no las voy a mencionar ahora. Encontraron reconocimiento en un mundo literario dominante por hombres. La religión. A pesar del énfasis en lo emocional y en lo individual, la religión seguía siendo una fuerza importante en la sociedad románica. La espiritualidad y la búsqueda de significado trascendental eran temas recurrentes en la literatura y el arte románico. La educación y la literatura. La educación estaba en un proceso de democratización y se estaba extendiendo la alfabetización en el resto de la sociedad. Esto permitió un mayor acceso a la literatura, lo que influyó en la difusión de ideas románicas y el desarrollo de una audiencia más amplia para la cultura. En resumen, la sociedad de la época románica experimentó cambios significativos en su mentalidad, con un énfasis en la emoción, la identidad nacional y la individualidad. Aunque hubo avances sociales, la desigualdad y las expectativas de género persistieron. El romanticismo dejó una profunda huella en la cultura y la política europea, incluyendo la formación de naciones y la expresión artística y literaria de esa época. En la pirámide social podemos ver que en el puesto número 1 encabezando sería la nobleza. En la cúspide de la pirámide social se encontraba la nobleza hereditaria, compuesta por reyes, aristócratas y nobles. Estas personas gozaban de privilegios y tierra, a menudo tenían influencia en la política y la toma de decisiones. En el puesto que le sigue en la pirámide de las clases sociales, le sigue la burguesía. Justo debajo de la nobleza estaba la clase burguesa. Esta clase incluía comerciantes, industriales, profesionales y propietarios de tierras que no tenían títulos nobiliarios, lo que viene a ser parte de la nobleza, pero que habían acumulado riqueza y poder económico. La revolución industrial en esta época contribuyó al ascenso de la burguesía. Luego podemos ver que la clase trabajadora es la que le sigue. La mayoría de la población pertenecía a esta clase, la clase trabajadora. Esto incluía campesinos, obreros, industriales y artesanos. Estas personas a menudo vivían en condiciones de trabajo difíciles y tenían un acceso muy limitado a la educación y a la riqueza. Muchos eran analfabetos o tenían dificultades con sus necesidades básicas. Luego, la clase más baja que podemos encontrar en la época románica era la clase baja o de pobreza. En la base de la pirámide se encontraban los más desfavorecidos que vivían en condiciones de pobreza extrema. Esto incluía a los desempleados, los marginados y los sin hogar. Luego también podemos apreciar la base económica. La economía agraria era la base económica en la época románica. Estaba fuertemente arraigada a la agricultura. La mayoría de la población vivía en comunidades agrarias y dependía de la tierra para su sustento. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y los campesinos trabajaban en estas tierras a cambio de protección y una porción de las cosechas. El feudalismo. La organización social y la economía predominante era el sistema feudal. Los señores feudales eran propietarios de tierras y otorgaban feudos valiosos a campesinos de lealtad y servicios militares. A su vez, los valiosos protegían y trabajaban las tierras. Este sistema creaba una jerarquía social y económica. Luego, el escaso comercio. El comercio era en la época románica limitado en comparación con otras eras históricas. Las rutas de comerciantes eran peligrosas y poco desarrolladas. El comercio a larga distancia era raro. La economía estaba más orientada a la autosuficiencia local. La autarquía. Muchas comunidades eran autárquicas, lo que significa que producían la mayoría de los bienes necesarios para su supervivencia. Esto incluía la producción de alimentos, textiles y herramientas en su ámbito local. Hola, yo soy Mariana Frey y les voy a hablar sobre el avance técnico-científico. Se sabe que en la época románica no hubo muchos avances técnicos y científicos notables en comparación con eras posteriores. Sin embargo, se puede identificar ciertos desarrollos y técnicas que fueron importantes en ese periodo, como por ejemplo la arquitectura y la construcción.
Los arquitectos románicos perfeccionaron la construcción de arcos en medio punto y bóvedas de cañón, permitiendo la creación de grandes espacios interiores en iglesias y catedrales. Mampostería y técnica de construcción. Se utilizó la piedra de manera extensiva en la construcción y se desarrollaron técnicas de albañilería para unir los bloques de piedra de manera eficiente. La piedra fue el material principal para la construcción de edificios en estilo románico. Se utilizaba también ladrillo, aunque en menor medida. Se utilizaba el mortero de cal para unir las piedras y ladrillos de construcción. Se perfeccionó la técnica de fundición de campanas de bronce, lo que permitió la creación de campanas de sonido resonantes y duraderos. Sobre la agricultura, aunque no eran avances tecnológicos en el sentido moderno, hubo desarrollos en técnicas agrícolas como la rotación de cultivos y el uso de arados de hierro. El sistema de agua y fontanería. Se construyeron acueductos y sistemas de distribución de agua en algunas regiones. Sin embargo, esto no era tan avanzado como los sistemas de agua romanos en la antigüedad. En algunos edificios se incorporaron pequeñas ventanas y aberturas para permitir la luz natural. Aunque no era tecnología de vanguardia, los molinos de agua y otros dispositivos aprovechaban la energía hidráulica para la molienda de grano y otras tareas. En la técnica de metalurgia, la metalurgia no experimentó grandes avances, pero se continuó utilizando técnicas tradicionales para la producción de herramientas y elementos ornamentales. Es importante destacar que la época románica no fue conocida por grandes innovaciones técnicas o científicas, y el verdadero florecimiento de avances tecnológicos científicos llegó con el Renacimiento y la era moderna siglos más tarde. Sobre la base económica, economía agraria. La base económica de la época románica fue fuertemente arraigada en la agricultura. La mayoría de la población vivía en la comunidad agraria y dependía de la tierra para su sustento. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y los campesinos trabajaban estas tierras a cambio de protección y una porción de la cosecha. El feudalismo. La organización social y económica predominante era el sistema feudal. Los señores feudales eran propietarios de tierras y otorgaban feudos a vasallos a cambio de lealtad y servicios militares. A su vez, los vasallos protegían y trabajaban las tierras. Este sistema creía una jerarquía social y económica. Escasos comercios. El comercio en la época románico era limitado en comparación de otras eras históricas. Las rutas comerciales eran peligrosas y poco desarrolladas, y el comercio a larga distancia era raro. La economía estaba más orientada a la autosuficiencia local. Autarquias. Muchas comunidades eran autárquicas, lo que significaba que producían la mayoría de los bienes necesarios para su supervivencia. Esto incluía la producción de alimentos, textiles y herramientas en el ámbito local. Sobre el uso de los materiales, la madera se utilizaba en tachados, vigas, puertas y elementos interiores de los edificios. A menudo las iglesias románicas tenían techos de madera de 2 aguas. A las vigas de madera se usaban para soportar las estructuras internas. El metal. El metal se utilizaba en la fabricación de herramientas, herrajes, bisagras y elementos decorativos en las puertas y portales de la iglesia románica. Las campanas de las torres de la iglesia también estaban hechas de metal fundido. El vidrio era costoso y por lo tanto se usaba como moderación. Las ventanas de la iglesia románica tenían vidriería, pero estas eran pequeñas y generalmente de colores vivos que servían para ilustrar escenas religiosas. El yeso y el mortero se utilizaba para resistir paredes y crear superficies lisas. También se empleaban para fijar piedras en su lugar y sellar las estructuras. Las tejas de barro cocido se utilizaba para techos y revestimientos de edificios en regiones donde la madera no era tan común. Estas tejas eran duraderas y resistentes al clima. El uso de los materiales variaba según la disponibilidad local y la región geográfica. El uso de estos materiales variaba según su disponibilidad local y la región geográfica. La arquitectura románica se caracterizó por su simplicidad y robustez, con una apreciación por la solidez y la durabilidad de los materiales utilizados. Ahora les voy a hablar sobre lo espiritual. La época románica estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y se caracterizó por una profunda espiritualidad
y la organización religiosa y social muy centralizada. A continuación se destacan algunos aspectos claves relacionados con lo espiritual, la organización, la búsqueda de conocimiento y la filosofía en ese periodo. Iglesia y religión. La Iglesia católica desempeñó un papel central en la vida de las personas en la época románica. Era la principal institución religiosa y tenía un gran poder e influencia sobre la sociedad. La espiritualidad era una parte fundamental de la vida cotidiana y las personas asistían regularmente a la iglesia, donde se celebraban misas y administraban los sacramentos. La arquitectura románica con sus iglesias y catedrales imponentes servían como expresión física de la fe y el poder de la iglesia. Organización eclesiástica. La iglesia estaba organizada por una jerarquía que iba desde el Papa en Roma hasta los obispos, sacerdotes y monjes locales. Los monasterios eran centros de estudio y reflexión espiritual. Los monjes copistas preservaban y transmitían el conocimiento a través de las copias de manuscritos antiguos. La Orden de Cluny, fundada en el siglo X, promovió reformas monásticas en la vida religiosa más estrictas. Búsqueda del conocimiento. El conocimiento en la época románica estaba estrechamente relacionada con la religión. La búsqueda de la verdad y la comprensión se basaba en gran medida de teología cristiana y la lectura de la escritura. La escuela monástica y catedralicia proporcionaba educación por el énfasis estaba en la forma religiosa y enseñanza de la fe. La filosofía en la época románica estaba dominada por la filosofía eclesiástica que buscaba reconciliar la fe cristiana con la filosofía clásica, en particular con la enseñanza de Aristóteles. Figuras como Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la escolástica. Búsqueda espiritual y peregrinaciones. Las peregrinaciones a lugares sagrados como Santiago de Compostela en España es una parte importante de la búsqueda espiritual en la época romana. Los peregrinos recorrían largas distancias en busca de redención y conocimiento espiritual. La época románica fue una de las profundas espiritualidad y centralización religiosa en Europa, con la Iglesia católica desempeñando un papel central en la vida de las personas. La búsqueda de conocimiento estaba estrechamente relacionada con la fe cristiana y la filosofía se centraba en la reconciliación y religión con la filosofía clásica. Las peregrinaciones y los monasterios también desempeñaron un papel importante en la búsqueda espiritual y la preservación del conocimiento. La religión cristiana, en su forma católica, era el centro de la espiritualidad en la época románica. La Iglesia católica ejercía una influencia significativa en todos los aspectos de la vida de las personas, desde la educación hasta la moral y la atención médica. Las iglesias tenían un poder considerable en la política y en la sociedad. La iglesia como centro de la comunidad. Las iglesias eran el corazón de la comunidad en la época románica. No solo eran lugares de culto, sino también de centros de actividades cultural y social. Las iglesias servían como escuelas, hospitales y refugios para las necesidades. La arquitectura románica se caracterizaba por iglesias con paredes gruesas, arcos de medio punto y esculturas religiosas. Estos edificios estaban diseñados para inspirar reverencia a Yahweh. Las imágenes religiosas y las esculturas representaban temas bíblicos y se utilizaban para enseñar a la población, en su mayoría analfabeta, las historias y valores de la fe cristiana. La liturgia y los rituales religiosos eran parte integral de la vida cotidiana. La misa dominical era un evento central de la semana y las festividades religiosas eran celebradas con un gran pompa y solemnidad. Los sacerdotes y monjes desempeñaban un papel importante en la enseñanza y la vida espiritual. Las peregrinaciones a lugares sagrados y la veneración de reliquias eran prácticas comunes en la espiritualidad románica. Las personas creían que visitar lugares como Santiago de Compostela de España o la ciudad de Jerusalén otorgaría méritos espirituales. Las reliquias de santos y mártires se conservaban en iglesias y atraían peregrinos. Misticismo y devoción personal. Aunque la iglesia tenía un papel dominante, también surgieron movimientos de misticismo y devoción personal. Algunas personas buscaban una relación más directa con Dios a través de la contemplación y la meditación. Esto condujo a la forma de órdenes monásticas como los cistercienses, que enfatizaban la vida de oración y el trabajo manual.
Sobre la penitencia y confesión, la confesión de los pecados y la penitencia eran parte esencial de la vida espiritual. Las personas acudían a confesionarios para liberarse de sus pecados, a buscar el perdón divino. La Iglesia ejercía una gran influencia moral y ética en la vida de la gente. En resumen, la espiritualidad en la época románica estaba profundamente arraigada en la religión cristiana y en la vida comunitaria. La Iglesia católica era la institución central que guiaba la espiritualidad de la sociedad, pero también hubo expresiones individuales de devoción y misticismo. La arquitectura religiosa, las festividades y las prácticas religiosas eran parte integral de la vida de la comunidad. Yo soy Bárbara Ruiz y les voy a hablar sobre el punto 5, que sería el urbano. El estilo artístico se adapta a una sociedad ruralizada, inculta, controlada intelectualmente por la Iglesia. Por eso va a ser el arte de la irracionalidad, el oscurantismo y el misterio. Es un arte relacionado con la fe, surgido de una cultura teológica. Por eso el arte románico se hace siempre para perdurar. Sus líneas son estables y quietas, también tienen formas pesadas y volúmenes compactos. La iglesia sirve para alojar a los dioses, pero es a la vez un monumento a Dios y debe ser por eso una construcción fuerte y sólida como la fe cristiana. El arte románico es la producción plástica de la aristocracia feudal y de los monjes altomedievales. Es por lo tanto un arte monástico y feudal. Hay que destacar que la arquitectura es lo más importante en la etapa románica. Y el arte románico en general es muy geométrico, emplea formas simples, rotundas, que indican a la vuelta la sensibilidad primitiva y rural. La ruralización de formas que vimos al final del Imperio Romano la retomamos ahora, en esta época. El románico es un arte rural de campo, lejos de los refinamientos cortesanos y la sensibilidad urbana. Se busca la pureza de formas, líneas verticales y horizontales, arco sencillo, decoración tosca y sencilla también, composición simple de volúmenes, etc. En arquitectura, la distribución de volúmenes y espacios es sencilla y simbólica. El románico es un arte pedagógico y mediante la escultura y la pintura se pretende educar al pueblo y someterlo más por el temor a Dios que por la comprensión de su mensaje. Por eso las fachadas románicas poseen a menudo monstruos y animales mitológicos para asustar a la gente, además de pasajes bíblicos sencillos para educar a un pueblo analfabeto. Las características generales de la arquitectura urbana de aquella época es que, por ejemplo, el templo románico es el monumento principal de la arquitectura. Su planta suele ser cruz latina, o sea, en una forma de una cruz. Una variedad del templo románico es el templo claustral o del monasterio, el cual se organiza en torno a un patio central que está rodeado por un corredor cubierto sostenido por arcos y columnas. El templo románico se cubre normalmente con bóveda de medio cañón, que es la translación de un arco de medio punto. La columna románica es diferente a la clásica porque está decorada con temas vegetales, hojas de parra, con tallos retorcidos o temas de algunos animales. Suelen ser construcciones de planta basical, de 3 naves y un transepto que la separa de la cabecera. La circulación en torno a la ciudad era de suma importancia. El uso de los transportes rodados iba en aumento gracias a un mejor aprovechamiento del caballo, que a partir de entonces se empezó a herrar y enganchar con más facilidad. Las puertas de la ciudad, los muros, la creación y reparación de las vías y la construcción de puentes se cuentan entre las grandes y prestigiosas obras urbanas de la época. Durante los siglos que formaron la etapa románica, se formaron nuevas ciudades. No obstante, hay que precisar que la ciudad podía poseer territorios fuera de sus murallas y que éstas también podían proteger pueblos. Otras ciudades se crearon a partir de burgos que se desarrollaron en torno a los castillos. Estos burgos presentaban planos muy variados según la configuración del terreno donde se asentaban. Se delimitaba un terreno más o menos amplio al que se concedía una carta por medio de una orden militar o religiosa que autorizaba la fundación de ese nuevo terreno, construcción que querían hacer. Estos núcleos suelen presentar 2 tipos de plano. Si es lineal, se desarrolla sobre un eje, que sería la calle o el camino. También la ciudad podía nacer de la unión de varias aldeas, como fue el caso de Salamanca a partir de 1147. También la ciudad adaptó forma circular con una estructura central en forma de octágono. Se conservó la idea del foro clásico, por lo que en la ciudad encontramos una plaza central con edificios religiosos y administrativos a su alrededor. Los habitantes de los grandes núcleos preferían organizarse en barrios según su oficio o etnia. Unas se desarrollaron en colinas, otras en llanura,
Entre estas últimas y algunas crecieron radialmente como Aversa, que sería como que cerca de Nápoles. Otras seguían un esquema lineal o presentaban dos ejes que se entrecruzaban entre ellas. En las pequeñas ciudades inglesas construidas en una como que intersección de caminos, el mercado ostentaba a un lugar destacado. El trazado radial permitía la edificación de fachadas en los caminos que conducían a él, y así como a la plaza del mercado, por ejemplo, lo que explica en gran medida el éxito de este tipo de trazado, que hasta hoy en día lo estamos usando en algunas de nuestras ciudades, podemos verlo en nuestras ciudades. También sobre las pequeñas ciudades y poblaciones. Las ciudades en la época románica eran generalmente pequeñas y compactas en comparación con las grandes metrópolis posteriores. La mayoría de la población vivía en zonas rurales y las ciudades eran centros de comercio, gobierno local y vida religiosa. Las calles, estas eran estrechas y las calles de las ciudades románicas eran sinuosas, lo que reflejaba la falta de planificación urbanística avanzada. Los edificios estaban construidos muy cerca unos de otros, lo que a menudo resultaba en las calles como que muy sombrías y angostas. Las edificaciones de madera en algunas ciudades estaban obviamente hechas de madera, lo que las hacía vulnerables a los incendios, que esto fue un problema que surgió bastante en la época. El uso de piedra en la construcción de edificios era más común en áreas más ricas donde había acceso a canteras. Las murallas y fortificaciones, que sería, por ejemplo, la seguridad, era una preocupación importante, por lo que muchas ciudades estaban rodeadas por murallas y fortificaciones defensivas. Estas estructuras eran construidas con muros de piedra gruesos y torres de vigilancia. Ahora, sobre lo arquitectónico, que por ejemplo era el estilo románico, la arquitectura románica se caracterizaba por su simplicidad y robustez. Las iglesias románicas eran el tipo de edificio más destacado y presentaban paredes macizas, ventanas pequeñas y arcos de medio punto. La decoración arquitectónica era principalmente religiosa, con esculturas que representaban escenas bíblicas en la fachada. También otro punto a considerar sería cómo eran la construcción de las iglesias. Las iglesias románicas eran el centro de la vida, como ya dije, de la vida comunitaria y la arquitectura más destacada de la época. Eran construidos con intención de inspirar y como que querer ir al tema de la reverencia. Los elementos arquitectónicos decorativos se utilizaban para transmitir mensajes religiosos y educar a la población analfabeta. Otro punto sería la escultura y el arte religioso. Además de las fachadas de iglesias, la escultura románica era una forma importante de expresión artística. Las esculturas decorativas y relieves religiosos se utilizaban para embellecer los edificios religiosos y transmitir esa fe cristiana, que era lo más importante en aquella época. También están los techos de madera, que los techos de las iglesias y otras edificaciones se construían principalmente con madera y a menudo presentaban techos de doble pendiente. Estos techos se sostenían mediante vigas y maderas talladas con decoraciones. En resumen, la época románica se caracterizó por ciudades pequeñas y una arquitectura enfocada en la funcionalidad de la religión. Las iglesias románicas eran el punto culminante de la arquitectura y las decoraciones religiosas, y las ciudades estaban marcadas por murallas defensivas y calles estrechas. Hay algunos estudios que están como que que son hasta ahorita como que las obras más importantes de aquella época que siguen con nosotros en las ciudades, que sería, por ejemplo, una que se encuentra en España, que es la Catedral de Santiago de Compostela. También la Basílica de Saint-Sernin, que está en Francia, situada en la ciudad de Toulouse. La Catedral de Durham, que esta está en Reino Unido, que esta es una catedral inglesa, que es un ejemplo impresionante de la arquitectura románica normanda. Su diseño incluye gruesos muros y una gran torre central. La catedral simboliza la importancia de la arquitectura de ese momento en el desarrollo de ciudades medievales. Otro punto sería la ciudad de Cluny, que esto también está en Francia, el castillo de Durham, en Reino Unido. Después están las iglesias rurales románicas, que estas se encuentran en varias localidades de Europa, que además de las grandes catedrales, numerosas iglesias rurales románicas se construyeron en toda Europa. Estas iglesias pequeñas estaban decoradas y reflejaban la espiritualidad y la vida comunitaria en las zonas rurales. También las murallas urbanas, que estas se encuentran en varias ciudades europeas. Muchas ciudades románicas estaban protegidas por murallas defensivas que incluían torres de vigilancia y puertas fortificadas. Estas estructuras son testigos de la importancia de la seguridad en la vida urbana de la época.
También está las ciudades del poder episcopal, que serían, como ya dije, en varias ciudades de Europa, como por ejemplo Francia, Alemania, España, que estas se desarrollaron en torno a la influencia de obispos y arzobispos también, lo que resultó en la construcción de catedrales y otras estructuras religiosas que son notables. Los puentes romanos. Los puentes eran cruciales para la conectividad, o sea, para el tema de conectar entre la ciudad y también el comercio en las ciudades medievales. Los puentes románicos, como el puente de Besalú en España, ejemplifican la importancia de una infraestructura para el desarrollo urbano. Por último, también las plazas de mercado, que estos hasta ahorita los tenemos, pero en este momento es como que queremos resaltar los que eran plazas de mercados, como la plaza del mercado que hay en Cracovia, en Polonia, que eran puntos centrales de la actividad económica y social en las ciudades urbánicas. Estas plazas al aire libre eran lugares donde los habitantes se congregaban para el comercio y las festividades. Otro punto que es importante tocar es el tema de la síntesis, que sería el punto número 6. El románico en sí es un movimiento artístico internacional que, aunque con diferencias regionales, va a desarrollarse en Europa occidental en la Alta Edad Media, que los países donde más podemos notar esto sería Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España. El primer foco auténtico del románico es el norte de Italia, en Lombardía. Es la manifestación artística de la sociedad feudal. Al final del Imperio Romano, cuando los pueblos germánicos presionan sobre las fronteras y las instituciones, estas eran, en decadencia, como estaban estas cosas, se crean diferentes métodos, por así decirlo. Así que podríamos tocar por el tema del arte, que el arte monástico y aristocrático que refleja la solidaridad entre el clero y la nobleza unidos por sus mismos intereses económicos y políticos. Los monasterios son señoríos feudales que poseen tierras y siervos para trabajar en esas tierras y construyen edificaciones similares a los castillos, que en este caso como que lo que más querían en los castillos era como que demostrar que era un castillo de Dios. Tanto el castillo como el monasterio no son solo lugares donde conviven señores y siervos o donde se reúnen en oración del clero y los fieles, sino que sirven para afirmar el poder de los dos estamentos sociales que detentan el poder, que sería la nobleza y la iglesia. La catedral se convirtió en un símbolo de la ciudad muy importante en los lugares donde empieza a renacer la vida urbana. La cultura, que en épocas de los griegos y los romanos tenía un corte más humanista, pasa a entrar en relación directa con la fe y las verdades eternas. El mundo terrenal queda suspendido a la voluntad divina. De ahí que toda la vida intelectual, las ciencias y las artes dependan de la autoridad de la iglesia. Eso es algo que podemos notar, que básicamente, como ya dije, como que el poder se estaba como que peleando entre si era la iglesia o era la nobleza. También como la arquitectura que se daba en ese momento, pues es la expresión más completa del arte románico. Las artes plásticas, esculturas y pinturas quedan como que opacadas con la arquitectura y ayudan a crear el ambiente sobrecogedor de las iglesias románicas. Las manifestaciones más importantes de la arquitectura civil tienen un carácter defensivo, que en este caso serían los castillos y las ciudades amuralladas. El románico es el arte de la plena Edad Media y el feudalismo. El estilo artístico se adapta a una sociedad ruralizada, inculta, controlada intelectualmente por la iglesia. Por eso va a ser el arte de la irracionalidad, el oscurantismo y el misterio. Es un arte relacionado con la fe, surgido de una cultura teológica. Bueno, y para finalizar el podcast vamos a terminar con una ronda de preguntas donde cada integrante del grupo va a dar su opinión y, si es el caso, se va a dar un debate. Bueno, la primera pregunta que vamos a plantear es: ¿crees que la arquitectura románica, con su enfoque en la simplicidad y la solidez, es más impresionante que la arquitectura gótica posterior, con sus altos vitrales y detalles elaborados? ¿Por qué? Para mí siento que la arquitectura gótica es más impresionante porque, la arquitectura románica básicamente se construía con el objetivo de refugio y protección, entonces por eso es que es como que más macizo, mientras que la gótica tiene demasiados detalles, le importa mucho el tema de la altura y casi todas las construcciones, las que hicieron, que podemos ver las más importantes en Barcelona, España, Italia y parte de Francia,
También Alemania, son como que estructuras que son mucho más altas, mucho más detalladas, que tuvieron desde antes de que descubran América empezaron a construirlas. Entonces para mí siento que la arquitectura gótica es mucho más impresionante, tanto por el dato de cómo se ve, o sea, la arquitectura, como también la parte histórica, mientras que la arquitectura románica se me hace un poco más simple y maciza, pero también hay que ponernos en contexto, digamos. Pero a pesar de todas esas cosas, siento que es más impresionante la arquitectura gótica. Bueno, en lo personal yo creo que la arquitectura gótica sí es más impresionante que la arquitectura románica, aunque en lo personal prefiero la arquitectura románica porque creo que a veces menos es más, como podemos ver en la actualidad con el minimalismo y otro tipo de arquitectura, donde podemos ver que con diseños simples se pueden lograr diseños muy vistosos. Bueno, y para continuar con la ronda de preguntas, vamos a pasar a la pregunta número 2, que sería: ¿cuál crees que fue el papel más influyente en la sociedad románica? ¿La iglesia o la nobleza? ¿Y por qué? Yo pienso que el papel más importante fue la iglesia, ya que la iglesia desempeñó un papel muy importante en la vida de todas las personas y como las personas asistían regularmente a la iglesia, y como las personas acudían frecuentemente a la iglesia, ellos adoptaban las costumbres y las personas, como eran bien creyentes, para ellos la iglesia era todo en su vida. Ya, Para mí, en comparación a si era más importante la política o la religión, para mí era más importante la religión. Esto se puede demostrar porque, por ejemplo, ellos sabían que de alguna manera podían llegar fácilmente a los ciudadanos. Al contar con una ciudad que los que vivían ahí eran analfabetos, era muy fácil demostrarles como que todo el tiempo les inculcaban el tema de la iglesia, en la arquitectura, en los estudios. Y básicamente a veces cuando ellos les pasaban cosas malas, se sabe que en esta época ellos pensaban que era un castigo de Dios. Así que yo creo que todo está relacionado con el tema de la religión, ya sea arquitectura, estudios o lo que sea. Por eso yo creo que es más importante la religión en esta época que la política, porque además la política no estaba definida como tal, entonces era como que un término que ni siquiera tenía definición en ese entonces. Bueno, yo creo que lo más importante en esa época era la religión, porque muchas veces habían conflictos entre los políticos y los religiosos, sacerdotes, y mayormente los que tenían más peso y terminaban ganando los conflictos internos y el poder de la decisión era la iglesia. Entonces eran los que tenían más influencia sobre la población de una manera u otra. Y por esa razón considero que la iglesia fue mucho más influyente que la política. Bueno, y pasando a la última pregunta, la pregunta número 3 sería: ¿qué opinas sobre la relación entre la religión y la política en la época románica? ¿Fue apropiada la influencia de la iglesia en los asuntos políticos? Bueno, o sea, en cuestión, como dije antes, no había el término como tal de política o posiciones políticas, pero sabemos que como que esa parte sería lo que sería la nobleza, que eran personas que sí accedían a cosas de estudio, a los que los convertían no ser analfabetos. Entonces teníamos como que la parte de la iglesia y de la nobleza, que es la parte como que política. Yo siento que sí fue apropiada la influencia de la iglesia, tal vez no a un nivel tan extremo como lo fue en esa época, pero a fin de cuentas hoy en día sí es parte de nuestra historia y fue muy importante el tema de la religión en ese momento. Pero sí siento que en ese momento creo que debería haber faltado como que el tema de la posición política, no simplemente por el tema de tu posición social. Es como que tenés derecho a ser parte de la política tan influyente en ese momento de esas ciudades que se estaban conformando. Y aquí finalizamos la ronda de preguntas y también finaliza el podcast. Muchas gracias.